Hola amigos, hoy vengo con este nuevo video donde aprenderemos a resolver el cubo de Rubik con los ojos vendados. Em, para ellos tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es para resolver las aristas vamos a usar como referencia esta pieza. Es decir, que todas las piezas que vayan llegando en el momento de deshacerlo, todas las piezas que vayan llegando aquí, la vamos a ir distribuyendo al lugar que corresponde. Para solucionar las aristas. Para solucionar las esquinas vamos a usar esta pieza como referencia. Y en el lugar que las tenemos que ubicar va a ser bien sea en esta esquina o en la esquina derecha de la parte inferior. La parte inferior o en la parte superior, de acuerdo al orden que necesitemos para poderla ubicar. Es decir, que todas las piezas que van llegando aquí las vamos a ir enviando a su esquina correspondiente, y las aristas, la arista que va llegando aquí, de igual manera lo vamos a hacer. Primero debemos saber que se debe resolver primero las aristas, perdón, las esquinas. Las esquinas son las primeras que se deben resolver, luego las aristas. Y para ello vamos a usar 5 algoritmos que son muy fáciles de aprender. El primero de ellos es para intercambiar estas dos, el segundo para intercambiar estas dos y el tercero estas dos. Esta la vamos a llamar lateral 1, llamémoslas así, lateral 1, lateral 2 y frontales. Frontales. Estas, como ya decía, como dije inicialmente, entonces vamos a aprender el algoritmo para intercambiar estas dos, y de igual manera la esquina que vamos a usar como referencia con esta. Es de acuerdo a cómo vayamos distribuyendo las piezas, de acuerdo al orden que van llegando. Entonces, para intercambiar estas dos, vamos a usar el siguiente algoritmo, que es R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Así intercambiamos estas dos. Con este algoritmo, con estos algoritmos que vamos a aprender para intercambiar estas dos, la lateral 1, lateral 2 y frontales, siempre se nos van a cambiar las dos que necesitamos, sean las frontales o lateral 1, lateral 2 y estas dos. Pero al final siempre se nos van a ubicar en el lugar que corresponde. Es decir, en esta, como amarillo, azul y rojo que pertenece acá, se nos pasó a la parte de atrás, y la amarillo, rojo, verde se nos pasa aquí al frente. Ya digo, no tiene nada que ver porque al final siempre se van a terminar organizando, porque nos vamos a enfocar solamente en intercambiar las piezas que necesitamos, la pieza que va llegando aquí, bien sea lateral 1 o la lateral 2 o lateral 3. Siempre se nos va a terminar organizando de manera, nos va a quedar de manera correcta. Esa para intercambiar entonces estas dos. Ahora vamos a aprender el siguiente algoritmo para intercambiar estas dos. Ahora lateral 2. Para lateral 2 aplicamos el siguiente algoritmo, que es R', U2, RU, R', U2, L, U', RU, L. Y así, la última L'. Y así intercambiamos la verde, que es aquí, que pertenece aquí, intercambiamos la verde y la roja. Cambiamos esas dos. Ahora vamos a ver el algoritmo para intercambiar las dos frontales. Las dos frontales, entonces aplicamos el siguiente algoritmo.
que es un poco más largo, pero pues igual, ya digo, no, con algo de práctica, y lo estoy haciendo despacio para así mismo poderlos memorizar más fácil. Entonces aplicamos R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Y así intercambiamos las dos frontales, la naranja, que es de acá, por la roja. Entonces, como decía inicialmente, estas dos siempre, entonces al intercambiar las esquinas, las aristas, estas dos van a estar, van y vienen, van y vienen. Y al final terminan resolviéndose por sí solas. Así que estos son los tres algoritmos que tenemos que aprender para resolver las aristas. Ahora vamos a ver para intercambiar las esquinas. Bien, para cambiar las dos esquinas superiores vamos a usar el siguiente algoritmo, aunque va a ser el mismo algoritmo que vamos a usar para intercambiar estas dos superiores y el mismo se va a usar para cambiar la pieza de la esquina inferior. La única diferencia de los dos algoritmos es solamente que inicialmente para cambiar estas dos vamos a aplicar con F, y al terminar el algoritmo devolvemos la F'. Por lo demás, el algoritmo sigue siendo el mismo para intercambiar estas dos junto con esta de la esquina. Vamos a intercambiar primero el de arriba. Las dos esquinas de arriba, el algoritmo es F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R y F'. Bien, como vimos, al iniciar y al terminar aplicamos la F. Algo que no vamos a hacer para intercambiar estas dos. Va a ser el mismo algoritmo, solo que sin la F inicial y la F final. Vamos a resolver el de la esquina que usamos como referencia y el de la esquina inferior. Bien, ya digo que estos dos algoritmos en sí son uno solo. La única diferencia es la F inicial y la F al terminar para intercambiar estas dos. En esta vamos a iniciar el mismo algoritmo, solo que sin la F. Empezamos. R, U', R', U'. R, U, R', F'. R, U, R', U', R', F, R. Y así intercambiamos estas dos piezas. Y esos son los algoritmos que vamos a usar para resolverlos. Solamente ubicando las piezas en el momento de desarmarlo, entonces las ubicamos bien sea de acuerdo a como necesitemos que la pieza, el color esté ubicado. Entonces miramos si la vamos a usar aquí arriba o en la parte inferior. Están las aristas y las esquinas. Con esos 5 algoritmos van a ser más que suficientes para aprenderlo a resolver. Esta es nuestra primera parte. Esta es la primera parte de este video para aprender a resolver el cubo de Rubik con los ojos vendados. Así que los espero en la siguiente parte para poderlo resolver
por completo. Ya viene, bueno, en la segunda parte viene es cómo memorizarlo. Cómo memorizarlo, las marcaciones que uso para así mismo poderlo usar como referencia, la memorización de cada pieza. Así que los espero en la segunda parte.